Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Pineda. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Derecho y ahorita vamos a enfocarnos en la rama del derecho penal. Vamos a tomar como base para este video, y más que todo en el tema que vamos a analizar, que es tipicidad. Vamos a tomarlo como base a este autor. Tenemos a este autor, Pablo Encalada Hidalgo, con su libro Teoría Constitucional del Delito. Lo podemos observar. Este va a ser nuestra base para lo que se va a comentar en este video. Vamos a conocer un poco del autor. Lo tenemos aquí. Al autor lo tenemos aquí un poquito sobre su camino en el ámbito del derecho, pues él es graduado de la Universidad Católica del Ecuador, es especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina del Simón Bolívar, diplomado superior en Derechos Humanos en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador y es conferencista y profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de las Américas y Universidad Andina de Simón Bolívar. Tomamos como base este libro de aquí, vamos a tomarlo como base. Entonces, continuamos con la exposición compartiendo la pantalla. ¿Ok? Ya pueden ustedes observar la pantalla. Listo, vamos a hablar un tema importante en el derecho penal, como es el tema de tipicidad. Es un tema muy importante y un tema base para los siguientes temas de derecho. Ok, vamos a continuar. Aquí se puede observar, observamos en estas diapositivas un hecho histórico muy importante en el ámbito del derecho. Es un hecho que marca un derecho antes y después de la Revolución Francesa. En el ámbito del derecho penal, después de la Revolución Francesa nace lo que es el derecho penal moderno. Pero ¿por qué es importante este hecho? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para el derecho? Eh, Antes de la Revolución Francesa, quien tomaba el poder o quien tenía el poder de todo en general, de todo, era el rey. Recordemos, todo el poder lo tenía el rey. El rey era quien decidía qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. El rey decidía todo acerca de cómo el ciudadano tenía que vivir o cómo el ciudadano tenía que, o las leyes o los reglamentos, todo lo decidía el rey. O sea, todos los poderes estaban concentrados en el rey. Entonces, durante el antiguo régimen en Francia, las personas podían ser castigadas sin una ley clara. Los jueces seguían la voluntad del rey y muchas veces las penas eran arbitrarias. Como les vuelvo y repito, al tener concentrado todos los poderes del Estado en una sola persona, empieza a haber dificultades, o se observó dificultades, donde existía la desigualdad, también existía un poco problemas económicos, problemas sociales, porque el no tener, el tener solo una persona quien esté gobernando, muchísimas veces el rey hacía o deshacía a lo que él quería o a lo que él le convenía. Entonces, pues la gente, pues el pueblo, se cansó y dijo, no, suficiente, yo no me gusta, si, como te digo, personas podían ser castigados sin una ley, o sea, si el rey decidía que X personas iba a ir a la prisión solo porque él le, le cayó mal, digámosle así, o sea, pongámosle un ejemplo muy práctico, o sea, un momento, le voy a poner un ejemplo muy práctico. Una persona quien realiza panes vende el pan al precio que él pueda ganar, lo que él pueda ganar, tanto él gana lo que invirtió y gana un porcentaje. El rey no le pareció, no le pareció justo y además no le pidió permiso para hacer esa venta de ese pan. Y la persona se va y dice, si quiere quejar contra un tribunal, el tribunal, pues lastimosamente
no lo maneja, o sea, legalmente no, le dice, ¿sabes qué? No, el rey dice que tú tienes que ir a la cárcel y punto, se terminó. Entonces, esto no le gustó a las personas, esta desigualdad social que existía y que al momento de que existía un conflicto, no poder ir a una autoridad y que esa autoridad sea equitativa, o sea, que no sea ni mayor para el uno ni mayor para el otro. Entonces, podemos decir que por eso la Revolución Francesa marca un nuevo cambio de mentalidad, de chip para las personas. Y nace algo importante, nace lo que es el principio de legalidad. Pero vamos a comentar, sigamos comentando. Con la Revolución Francesa en 1789, el pueblo exigió justicia, igualdad, libertad. Como resultado, nació un principio clave para el derecho penal moderno, como lo estamos comentando. Entonces, ¿qué pasa? Nace este principio que actualmente es un principio fundamental y que casi la mayoría de las constituciones del mundo lo tiene, y en especial en Ecuador lo tenemos. Sí, tenemos este principio anclados en nuestra constitución, en nuestra mayor carta que nos guía como ciudadanos. Entonces, el principio de legalidad, ¿qué nos dice este principio? Vamos a dar como que un pequeño resumen. El principio nos guía es que nadie puede ser castigado si no existe una ley previa que diga que eso es delito. Volvemos al ejemplo del pan, del señor que vendió pan. No existía un reglamento, no existía una ley a donde él le decía el Estado o el reglamento que él no podía vender pan a un precio mayor que lo que vendían los otros panaderos o lo que vendían sus colegas que venden pan. O sea que no existía una ley, pero esta persona fue encarcelada por orden del rey. Es totalmente arbitrario lo que sucedió, lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasa al momento de que nace este principio? Bueno, quiero recalcar algo. Este principio de legalidad ya se venía viendo mucho más antes de la Revolución Francesa, eh, pero en sí como principio y como adaptación para la Constitución, o sea, que esté adaptado en la Constitución, que esté adaptado aquí en la Constitución, pues vendría a ser post-revolución francesa, es cuando se adapta este principio en diferentes constituciones. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Ok, nadie puede ser castigado si no existe una ley previa que diga que esto es delito. Nadie. Tiene que estar en la ley para que el Estado, y esto es una garantía que nos da el Estado, es una garantía que nos está dando el Estado, más que todo como ciudadanos. Nosotros no podemos ni ser enjuiciados ni ser encarcelados si no existe en la ley, en la ley y específicamente para nosotros en la Constitución de la República del Ecuador, que esté ahí diciendo eh, eh, el motivo por el cual nosotros pues estamos siendo enjuiciados y esto a la vez, consecuencia de eso, estamos eh, siendo encarcelados. O sea, tiene que estar en la ley. Si no está en la ley, nosotros no nos pueden castigar. Un ejemplo clave es, podemos dar el ejemplo sobre las motonetas. Estos tipos de motonetas no están o sea, no están establecidos en un reglamento jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe una infracción, pues empieza ahí los problemas porque como no están establecidos, ellos no cometieron una infracción, porque no está establecido en la ley o no está establecido en los reglamentos, no está establecido en la Constitución y tampoco está establecido en los reglamentos. Ojo, la Constitución es el mayor órgano judicial, el mayor órgano constitucional que tenemos. La Constitución es nuestra guía, como les sé decir. Ok, entonces como no está estas motonetas, pues comúnmente empiezan los problemas porque ¿qué infracción le ponemos? O sea, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿qué nos está diciendo? Si no está en la ley, si no está en la ley, no puede ser ni castigados, ni, o sea,
nadie puede ser castigado si no existe una ley previa que diga que eso es delito. O sea, eso tengámosle claro. Entonces podemos decir que la Revolución Francesa marca, perdón, post-Revolución Francesa, pues se marca, pues, este principio de legalidad. Nace y se establece como garantía para el ciudadano, eh, nace como garantía para el ciudadano. O sea, nosotros tenemos la garantía de que el Estado, cualquier tipo de Estado, o sea, pongo el ejemplo siempre del Ecuador, tenemos la garantía de que el Estado no nos puedan ni poner juicios, ni establecer condenas si antes el acto cometido no está en la ley, es una garantía que nos está dando el Estado. O sea, yo los protejo de que ustedes no van a ser ni enjuiciados, no van a ser tampoco sometidos a estas sentencias de encarcelamientos si ustedes no cometieron un delito que está establecido en la ley. Ya, eso tengámoslo muy claro. La Revolución Francesa es algo muy importante porque gracias a eso nace lo que es el principio de legalidad. Eh, Muchos dicen nace, pero existen autores que dicen que es o sea, nace el principio en sí de legalidad, pero estas ideas de tiene que ser juzgado por lo que el reglamento ordena. Si el reglamento no ordena, no existe motivo para ser enjuiciados o juzgados. Entonces, sí existía antes de la Revolución Francesa, mucho antes de que se diera algo, existía un poquito de este tema, se empezaba a comentar, pero así por escrito no existía. Entonces, esto por eso se dice que nace el principio y se establece en constituciones. Ok, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Ya, tenemos una frase. Esta frase es dada por un jurista alemán de Feuerbach, que resume el significado pues, de esta frase que estamos viendo de color amarillo en nuestra diapositiva. Nos está diciendo, no hay crimen ni pena sin ley, lo que hemos comentado. Si no existe un crimen, no hay pena, a ver, no hay crimen ni pena sin ley. O sea, necesitamos que en la ley, en los reglamentos, en nuestro caso en la Constitución, en el Código Orgánico, en el Código Civil, en el Código Orgánico Penal, en el Código Orgánico del Ambiente o sí en los reglamentos, tiene que estar tipificada. Voy a coger el ejemplo, tiene que estar tipificada en ahí la conducta que no está aceptada por la sociedad. Si no está tipificada, o sea, no está escrita, no se puede realizar un juicio, no existe. O sea, si no existe esa ley, no incumpliste ninguna, porque no lo dice la Constitución, no lo dicen los reglamentos. O sea, esto es lo que nos dice este jurista alemán. Sigamos. Ya, como lo estamos diciendo, este principio protege a todos, evita el abuso del poder y garantiza que solo sea castigado lo que está prohibido por la ley. Cojámonos esta frase, es súper importante porque este principio protege a todos y evita el abuso del poder y garantiza que solo sea castigados los que están prohibidos. Ok, sigamos en el siguiente diapositivas. Un ratito. Sigamos en la siguiente diapositiva. No sé qué pasó. Sigamos. Sigamos en la siguiente diapositiva. No sé qué pasó, pero vamos a seguir en las diapositivas de aquí. Como lo podemos observar, acá están las diapositivas para no perder el tiempo, más que todo. Ya. Ya seguimos. Ahora, vamos a hablar sobre algunos diccionarios jurídicos. Vamos a observar. Listo.
Listo, vamos a hablar el diccionario. Vamos a hablar sobre lo punible. ¿Qué es lo punible? Es la acción, omisión o proceder al que la ley señala una pena. Tipo, conducta punible en la ley. Conducta, acción de un individuo u organismo que ejecuta. Acción típica, acción en la que está descrita en la norma. Tengamos muy claro estas palabritas y estos significados de estas palabritas. Sigamos para no hacer tan largo el video. Muy bien. A ver, vamos a hablar sobre la tipicidad, un tema muy importante. ¿Qué es lo que pasaba en la tipicidad? Tenemos aquí a Lisette Belling, que nos describía la tipicidad, pero solo descripción objetiva de los hechos. No existían elementos subjetivos. ¿Cuál es el problema con estos elementos, que no existan elementos subjetivos o que solo se vea de manera objetiva? Pongo un ejemplo, una persona que asesina a un individuo, pues van a ser juzgados por asesinato. Listo, se acabó, asesinato, se acabó, no es a donde perderse, es un solo enfoque, así, un solo enfoque. Listo, asesinato y se acabó. O sea, listo. ¿Qué pasa? Tenemos aquí la foto de Liz Berlin, que es el de la foto del lado derecho, y el del lado izquierdo tenemos a Han Welsel. ¿Qué nos dice Hans Wells? Nos dice que la acción manda es finaliza, se realiza con un fin previsto y no solo por reacción física. El sujeto actúa guiado por su conocimiento causal anticipado o consecuencias para alcanzar ese objetivo. Sigamos. Ya, listo. Vamos a hablar sobre este. Es algo importante y voy a poner el ejemplo para entenderlo. Una persona que va a cazar a un animal y pongámosle este animal específico, un venado. Pongámosle el ejemplo, va a cazar un venado. Esta persona que va a cazar va con un objetivo, que es cazar a este animal. ¿Está prohibido en la ley? No, no está prohibido en la ley. No existe una prohibición en la ley de que se prohíbe la caza de estos tipos de animales. Más que todo en Reino Unido no está prohibido esto. Esto está totalmente, lo pueden realizar los ciudadanos, no está para nada prohibido. ¿Qué pasa? Esta persona que fue a cazar o esta persona que fue a cazar, pues tanto en estos bosques que son muy grandes y que digamos que fue a cazar en una hora que no se observaba, o sea, si en sí estos bosques son, como son muy frondosos, o sea, no se puede tener una visión muy específica, o sea, poder observar. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que fue a cazar, justamente había otra persona que estaba en este lugar, cazando, paseando o haciendo otra X cosas. ¿Qué pasa? Esta persona al que la otra persona que fue, como les digo, es una X persona que fue a pasear o fue también a cazar, pero esta persona cruza justo a donde él está en esta zona donde están estos animalitos para cazar, cazarlos, perdón. Justo estaba ahí y dispara porque él cree, esta persona que fue a cazar, la persona 1, pongámosle número, la persona 1, o sabes qué, pongámosle nombre, Camilo, que fue a cazar un venado, Dano, estaba en esa zona. Estefano, que fue, digámosle así, a pasear, o pongámosle así también, fue a cazar un venado y estaba por esa zona. Esta persona eh, va y dispara, pero sin darse cuenta, no dispara al animalito, no dispara al objetivo que él fue, que es cazar a este venado. No, lo dispara a él. Y lastimosamente, esta persona muere. Entonces, aquí entramos la duda y la pregunta para ustedes. ¿Esta persona tiene que ser juzgada por asesinato así, como le digo, así? No importa las causas, no. Listo, se fue, asesinato. Lo que dice la ley, asesinato. O esta persona. Entonces aquí la pregunta es,
la primera pregunta ya fue realizada. La segunda, ¿esta persona tenía el objetivo de matar a esa persona o no tenía ese objetivo? Entonces, eso nos dice Hans Welser, nos dice este tipo de pregunta, nos dice que una persona que dispara creyendo que hay un animal en el bosque, pero por error mata a otra persona, aunque cause la muerte, su finalidad no era matar a un ser humano, sino cazar. Por eso no hay una acción típica de homicidio. O sea, no existe esa acción de, ok, esa acción de quiero matar a esa persona. No, él no quería matar a esa persona. Él quería matar al venado que quería cazar. O sea, a ese fue el objetivo, que él fue a este lugar, cogió esa arma, le puso las balas, fue para cazar ese animal, no era para matar. Entonces no era una conducta típica de homicidio, porque la finalidad no coincidía con el tipo penal. Entonces, por eso es que en el derecho, como se lo pudo observar, cambia y se agregan los elementos subjetivos porque muchas de las veces no es el objetivo. Pongo otro ejemplo y voy a poner un ejemplo aquí. Eh, una persona, una persona que en un momento dado fue acosada y bueno, estaba siendo acosada por una persona y ella en ese momento de defenderse coge un jarrón y le pegan en la cabeza. Esa persona fue con el objetivo de matar a esa persona al 100%. No, fue con el objetivo de defenderse y poder huir. No fue con el objetivo de matar, solo quería golpearlo o hacerle un daño para ella poder huir del lugar y poder estar a salvo. Pero si no existen elementos subjetivos y solo los elementos objetivos, pues esta persona va a ser juzgada al 100% de asesinato. Listo, se acabó y tiene que ser juzgada así, no importa, no importa. Entonces no es, como lo digo, no es una acción típica de homicidio. O sea, ella no fue con la acción de matar a esa persona, sino fue con la acción de protegerse su integridad y quererle golpear. Ella no fue con el objetivo, ok, voy a matarle a esa persona, no, fue con el objetivo de poder soltarse, salir de esa zona y ponerse a salvo. O sea, fue a ese objetivo, no fue al objetivo de quiero matar a esta persona que me está acosando o haciendo ese daño. No, fue con el objetivo de quiero salir de aquí, quiero irme, quiero salir, quiero escaparme. Entonces, a este ejemplo también lo podemos agregar. Ok, vamos a continuar, no nos quedamos mucho tiempo. Ya. Ok, como les estoy diciendo, tenemos que la tipicidad objetiva pues se clasifica, bueno, vamos a dar como que un concepto de tipicidad. Tipicidad vendría a ser como un abstracto y genérico. ¿Cuál es la referencia entre abstracto y genérico? Ahora, abstracto, la tipicidad, como le digo, es abstracta y genérica. Abstracta no describe una situación concreta, solo enuncia una conducta típica. ¿Cuáles son las conductas típicas? Las conductas, perdón, ¿a qué significa o el significado de conductas típicas? Pues conducta que es el estado que prohíbe a la sociedad realizar. ¿Okay? Es como el asesinar, el violar, estas conductas están prohibidos ante la sociedad. Ok, entonces, ¿por qué es abstracto la tipicidad? Porque no describe una situación concreta, enuncia una conducta típica, ¿ok? ¿Y a qué se refiere a una situación concreta? O sea, ¿qué me está diciendo? O sea, no describe una situación concreta, pues la tipicidad no te está diciendo ni lugar, ni fecha, ni año, ni nada. O sea, no te está diciendo eso. Te pongo un ejemplo. El ejemplo, el que mató a otro es una situación concreta, es una conducta típica porque causa la muerte de una persona. A ver, ¿a qué nos referimos? No nos hagamos bola o no sé si no nos hagamos bola. A ver, abstracto nos referimos es que no describe una situación concreta y enuncia una conducta típica. Ok, ¿a qué nos referimos? A que no una situación concreta. No te está diciendo Juanito mató a no. Él te está diciendo ya vamos a hablar muchísimo más, más adelante,
sobre lo que es el verbo rector, o sea, te está diciendo el de matar, el asesinar, ¿ok? Ese verbo te está diciendo, ¿ok? Y genérico porque no se refiere a un hecho único o exclusivo. ¿A qué nos referimos? Que la categoría, que no existe una categoría, ¿ok? Son acciones similares, o sea, embarca acciones similares. El de homicidio es embarca acciones similares. Ok, sigamos para no detenernos. Vamos a hablar sobre los objetivos de tipicidad, elementos necesarios o sustanciales. Vamos a hablar sobre los objetivos de la tipicidad de los elementos necesarios o sustanciales. Tenemos a los sujetos activos, sujeto pasivo, conducta o verbo, rector y objetivo. Vamos a hablar sobre las... En el sujeto activo hablamos sobre las personas natural que comete el delito. Ya vamos a ampliar este tema y poder dar ejemplos. Sujeto pasivo, titular del bien jurídico lesionado, conducta o verbo rector, conducta prohibida por el legislador y objetivo. El objetivo del delito es aquello que resulta afectado por la conducta punible del sujeto activo. Sigamos con las diapositivas. Sigamos con las diapositivas. Ok, no sé qué pasó. De verdad, pido mil disculpas. No sé qué pasó. Ya. Sigamos con la diapositiva. Vamos a hablar sobre los sujetos activos. Ya, ya. Sujeto activo. El sujeto activo se clasifica en calificados y no calificados. ¿A qué nos referimos con sujeto activo? Estamos hablando de la persona natural que comete el delito. En sí, la persona que cometió el delito. En un robo, el robo no estamos hablando de la víctima, sino de la persona que robó. ¿Ok? Entonces eso vendría a ser como que el sujeto activo. Sigamos con, como le digo, sujeto activo. Los sujetos activos se clasifican en calificados o no calificados. Tenemos los calificados, aquí podemos ver en la imagen, aquí se puede observar en la imagen, por qué estoy poniendo un presidente, por qué estoy poniendo a un juez, por qué estoy poniendo un policía, a diferencia de los no calificados que estamos viendo al ciudadano común y a una persona, pues un ciudadano y un comerciante. Ya. ¿Qué nos dice el sujeto activo? El, el sujeto activo es quien ejecuta la conducta penalmente prohibida. Es el autor del delito, quien realiza la acción que está descrita en el tipo penal. ¿Ok? Esto vendría a ser el sujeto activo. Ahora, el sujeto activo calificado se llama calificado cuando la persona que comete el delito tiene una condición especial como ser funcionario público, médico, docente, en calidad de lo que le permite que se configure un tipo penal específico. Ok, tenemos el concepto, vamos a aclarar un poco. El calificado estamos hablando de, voy a poner un ejemplo y aquí se puede observar el ejemplo. Estamos hablando de personas en concreto, o sea, estamos hablando de presidentes, estamos hablando de policías, estamos hablando de jueces, estamos hablando de asambleístas, estamos hablando de personas que forman parte, que forman parte de la función pública al 100%. Y comúnmente estas personas existen delitos muy específicos como peculado o tráfico de influencias que un ciudadano no lo puede cometer, sino estas personas, estos funcionarios públicos, sí los pueden cometer. Aquí podemos ver un ejemplo del tráfico de influencias. Vemos aquí una caricatura de cómo esta persona le entrega dinero para que la contrate a un familiar, amigo, esposa, o bueno, una X persona de él para que lo contrate este funcionario público, dando dinero. Entonces esto vendría a ser como que el tráfico de influencia. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo sobre estos calificados? Y creo que aquí lo podemos mencionar y lo podemos decir. Aquí hay un ejemplo claro que ahorita Ecuador
existe, pues ahorita en Ecuador está esta noticia de los asambleístas de la actual Asamblea Nacional, que recién fueron electos. Existen 40 personas destituidas de sus cargos en la Asamblea Nacional porque tienen parentesco con los asambleístas que actualmente que fueron elegidos. Entonces, el tráfico, eso vendría a ser un tráfico de influencia. Entonces, estamos viendo de que ellos pueden ser eh, enjuiciados por tráfico de influencias. Estamos viendo el joven asambleísta de ADN que tenía a su mamá, a su hermano en la Asamblea Nacional. Eso no está correcto. Entonces, él sí puede ser enjuiciado, no una persona, no el ciudadano. El ciudadano no tiene esa posibilidad de cometer estos actos penales, ¿ok? Ahora, no calificado, estamos hablando de cualquier ciudadano. Aquí puede ser cualquier ciudadano de cualquier carrera, de cualquier nivel económico, o sea, cualquier ciudadano. Estamos hablando de no calificados. Aquí se puede ver, observar una persona que está una persona que está robando o un celular. Entonces sí se puede observar aquí. Aquí no existe una especificidad, o sea, aquí no te especifica algo. Aquí es general, que una persona que roba puede ser cualquier persona, o sea, no estamos especificando que forma parte de la función pública. No, no, aquí estamos en general. Vamos con lo siguiente, seguimos. Sí, vamos a hablar sobre los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos, ojo, los sujetos pasivos es el titular del bien jurídico leccionado. En pocas palabras, el sujeto pasivo es el que le causaron el daño. Existe la persona que robó y la víctima. Entonces, el sujeto pasivo es la víctima, el que por los hechos fue el perjudicado de X situación penal. Entonces estamos viendo de que igual se puede clasificar en calificados y no calificados. Tenemos los calificados. Aquí nos referimos en calificados. Y casi similar a los sujetos activos, en el sentido de que aquí es especificidad. Especificidad. Aquí estamos hablando de especificidad. Estamos hablando, digamos, un ejemplo, un homicidio, perdón, un feminicidio, feminicidio, pues, porque eh, es la muerte de una mujer, o sea, eh, este delito es porque haber asesinado a una mujer. O sea, estamos hablando de algo específico. Quiero que esto me comprenda. Es algo específico que estamos hablando. O sea, no es cualquier persona. No es cualquier persona, estamos hablando de algo específico. Entonces vamos a tener como que los conceptos claros. No sé si pudieron comprender, pero lo voy a repetir de una manera mucho más suave, de una manera mucho más entendible para poder comprender. Ya, el sujeto pasivo es la persona que sufre la consecuencia del delito. Es decir, quien recibe el daño, el perjuicio o afectación que representa la parte agreviada. Entonces, tenemos que en el sujeto pasivo se clasifica en calificados y no calificados. ¿Quiénes son los calificados? Este tipo de sujetos pasivos tiene una relación especial con el delito por su calidad. Como les puse en el ejemplo, y vuelvo a repetir el ejemplo, pues el feminicidio no es cualquier persona, o sea, no. La víctima es una mujer, no es un hombre, no es un niño, no es un no es, o sea, no, estamos hablando de feminicidio de una mujer que fue asesinada. Esto,
Listo. También podemos dar el ejemplo de un abuso infantil. Estamos hablando de un abuso infantil de un menor de edad. Abuso infantil es porque hubo un abuso a un menor de edad. No estamos hablando, no, ahí no involucra una persona en el ámbito del sujeto pasivo. El sujeto pasivo no es una persona de 70 años, no es una madre, no es un joven de 25 años, no, estamos hablando de un niño, ¿ok? Estamos hablando de un menor de edad, ¿ok? Entonces, no calificado es en general, o sea, aquí podemos ser todos, puede ser el niño, puede ser la niña, o sea, puede ser todo, o sea, en general. Aquí estamos hablando en general de si en la población que es afectada. En un robo puede ser un niño, una mujer, un hombre de 90 años, un hombre de 50 años, un hombre de 15 años, una mujer de 15 años, una mujer de 16 años, una mujer de, digo, una niña de, perdón, una niña, una adolescente de 15 años, una niña de 5 años. O sea, el robo puede ser en general, no te da una especificidad de la situación, o sea, de la persona. ¿Ok? Listo. Entendido a esto, si tienen preguntas, lo pueden dejar en los comentarios. Ok, vamos a hablar sobre el verbo rector o conducta tip o la, perdón, vamos a hablar sobre la conducta o el verbo rector. A ver, el verbo rector es la relación central que define el delito en la ley penal. Es la conducta específica que el legislador considera reprochable, como matar, robar, abusar, extorsionar en cada delito. Hay un verbo rector que marca el comportamiento punible, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de la acción realizada. No estamos hablando en forma gramatical, no estamos hablando de que la niña saltó la cuerda, quién saltó la cuerda, la niña, o sea, no estamos hablando que el verbo es saltar, no, esto no, y quiero dejar en claro. Y el verbo rector es por el cual se realizó el hecho punible. En un asalto, ¿por qué? Por robar. En un homicidio es matar, o sea, el verbo rector es robar y matar en estos tres ámbitos. Estamos hablando de la acción realizada por el sujeto activo, ¿ok? Perdón, sí, por el sujeto activo, esto estamos hablando, ¿ok? Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva. Ya, vamos a hablar sobre el objetivo, ¿ok? Primero tenemos el objetivo material. El objeto tenemos que se subdivide en dos. Objeto material, objeto jurídico. ¿Ok? El objeto material es aquello sobre lo que recae directamente la acción del delincuente. Es algo físico o tangible. O sea, ¿qué nos está hablando de físico? De que se siente y se puede observar. ¿Ok? Sí, voy a poner el ejemplo. Tenemos aquí las dos imágenes proyectadas. Tenemos aquí, muy en claro, tenemos aquí una persona que le robaron su cartera. El objeto, el objeto, el objeto material vendría a ser la cartera, porque ahí vemos lo físico, lo tangible, o sea, es lo que nosotros podemos ver, es el objeto material, es de lo que recae directamente la acción del sujeto activo. Sí, es esa acción. Entonces estamos viendo de robar una cartera, estamos viendo de robar una cartera, de cuando existe un robo, vemos que el objeto material es la cartera, ¿ok? Es la cartera, porque es el objeto material por el que aquello sobre lo que recae directamente la acción del sujeto activo, ¿ok? Ahora, el objeto jurídico es un poco diferente, porque aquí estamos hablando del objeto jurídico, es distinto, ¿ok? No lo podemos ver ni tocar, porque, porque es una idea, un valor que protege la ley, ¿ok? ¿A qué nos referimos, ok?
Vamos a hablar en el ejemplo, porque con ejemplo podemos entenderlo muchísimo mejor. En un homicidio, cuando existe un homicidio, el objeto jurídico es la vida, es la protección a la vida, ¿ok? Eso es claro, es la protección a la vida. Como aquí, entonces, ¿a qué estamos refiriendo como objeto jurídico? Aquí hablamos de cosas como la vida, la libertad, el honor, la propiedad, la función pública, que son bienes jurídicos que el Estado decide resguardar frente a conductas peligrosas o injustas. Ya, vamos a retomar el ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien comete un homicidio, el objeto jurídico afectado es la vida humana, como le estamos comentando. Cuando hay corrupción en la administración pública, lo que se está lesionando es la transparencia y confianza institucional. ¿Ok? Y sigamos con la otra diapositiva. Ya, vamos a hablar sobre los objetos de tipicidad, pero los elementos no necesarios o accidentales. ¿Por qué estamos diciendo que no son necesarios o accidentales? Porque si no existen estos tipos de elementos, no significa de que no va a existir, que se va a ver afectado la tipicidad. No, aquí no se va a ver afectado. Son como, son como complementos a los elementos necesarios. Aquí tenemos los elementos normativos. Los elementos normativos son aquellos términos o conceptos que la ley penal menciona y que debemos ir a buscar en otras normas para entender su alcance. Aquí es cuando, elementos normativos, aquí es cuando en este mismo juicio penal se ve involucrado otro tema, o se ve involucrado el tema constitucional o se ve involucrado otro tema, ¿ok? Entonces no solo necesitas el COIP, no solo necesitas el COIP, sino también necesitas de otros ordenamientos como el Código Civil, o sea, a eso nos referimos. Ok, los elementos valorativos introducen juicios de valor o criterios morales que el intérprete es el juez o el tribunal utiliza para encuadrar la conducta. Términos como buena costumbre, ánimo de lucro o actos de naturaleza sexual depende de la valoración subjetiva de quienes aplican la norma. No son esenciales para la existencia del delito, pero sí para delimitar su alcance en cada caso concreto. A ver, los elementos valorativos, estamos, estamos hablando sobre estos elementos valorativos, vamos a hablar sobre de que existe un juicio penal sobre una violación. Vamos a hablar sobre los delimitantes. ¿Fue un abuso? ¿Fue un acoso? ¿O fue una violación? Porque son diferentes. Son diferentes. Abuso, acoso y violación. Acoso, estamos hablando de que una X persona le dice a una persona de que quiere tener relaciones con esta persona sin autorización, pero no hubo ni el acto ni la penetración, o sea, no hubo. Ahora, tenemos, como te digo, la violación en sí es que hubo la penetración y un abuso que hubo la penetración, como les digo. Entonces, ese es el ámbito. ¿De qué nos estamos refiriendo? Si es un abuso sexual, si es un acoso sexual o si es una violación. Si es un abuso sexual, no hubo penetración, pero sí hubo el acto. O sea, sí hubo, tocaron partes, pero no hubo en sí la penetración. En cambio, el, la violación, ya existe penetración y existe el acto en sí, entonces esto es diferente y también es diferente porque en estos tres términos son diferentes las sentencias realizadas. Entonces, esos son los delimitantes que el tribunal o los jueces analizan, ¿ok? Ahora, otras circunstancias son detalles que agravan, actúan o diferencian la modalidad del delito. Por ejemplo, la presencia de violación o
amenaza en el robo, el hecho de que el peculado se realice en beneficio particular o tercero. ¿A qué otras circunstancias? Cuando fue el robo, cuando se realizó, cuando una persona robó, robó, en ese robo esta persona amenazó a esta persona que es el sujeto pasivo. O sea, el sujeto activo amenaza al sujeto pasivo. Ahí. Entonces, esta amenaza vendría a ser las otras circunstancias. ¿Ok? Vamos, vamos a seguir compartiendo. Tenemos un jueguito que quiero yo compartirles. ¿Ok? Vamos. El primer juego. El sujeto activo vamos a poner para compartir. Listo. El sujeto activo nos referimos al titular del bien jurídico lesionado. Sujeto activo. ¿Qué era el sujeto activo? Verdadero y falso. Tienen cuento hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Como les dije, el sujeto activo es el que realizó el acto. O sea, el que realizó el acto. Pongo el ejemplo y siempre este ejemplo es mucho más fácil de entender. La persona que tenemos en el momento del robo, tenemos la persona que robó y la persona que fue robada, ¿ok? La persona que robó, la persona que sustrajo las cosas, que no es, que es de la persona, de esta persona, ese es el sujeto activo, esta persona. ¿Ok? Y como les dije, están clasificados y no clasificados. Los clasificados son específicamente porque existen específicos, son personas específicas como jueces, asambleístas, presidentes, que existen delitos como peculados, tráfico de influencias, que una persona normal, un ciudadano, no lo puede cometer. Solo personas que forman parte que forman parte del gobierno, digamos así, un ministro, un asambleísta, digo, perdón, el asambleísta no forma parte del gobierno, sino que forma parte en sí de la función del Estado. ¿Ok? Sigamos con la siguiente. Dejo de compartir un ratito. Ya, vamos con la siguiente. ¿Ok? Vamos. Objeto que se divide en dos, un objeto material y un objeto jurídico. A ver, el objeto se divide en dos, en un objeto material y un objeto jurídico. El objeto, entonces, ¿qué nos pueden decir sobre esto? Tienen 5 minutos. Es verdad, es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque como dijimos, tenemos el objeto material, que en sí es algo, en sí es el objeto material, es algo físico que nosotros lo podemos ver, es tangible. Lo podemos ver, lo podemos observar en el robo de una cartera. El objeto material es la cartera, ¿ok? Ese es el objeto material, ¿ok? Y el objeto jurídico vendría a ser lo que el Estado protege. Ejemplo, el derecho a la vida, ¿ok? Terminemos con esta. Seleccione la respuesta que no corresponden a los elementos necesarios o sustantivos. Tenemos el sujeto activo y mil disculpas, voy a poner para proyectar. Ya, pongámosle para proyectar. No sé por qué no sale. Pongámosle para proyectar. Bueno, en esta aquí tenemos la respuesta muy clara y que ya lo pudieron observar, hicieron trampa, pero fue culpa mía, así que les acepto esa trampita. Es elementos valorativos, ¿ok? Les vuelvo y repito, los que forman parte de los elementos necesarios o sustanciales tenemos el sujeto pasivo, el sujeto activo y el objeto.
Los elementos valorativos no forman parte, sino forman parte de los elementos no necesarios, ¿ok? Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hemos entendido este tema. Es un tema muy importante, es un tema fundamental para el derecho penal y nada, dejo de compartir y me despido. Muchas gracias, que tengan una linda noche.